Hola, ¿cómo estás? Yo soy Agus Marochi, profe de yoga, creadora de Power Femina Yoga y educadora cíclica. Hoy vengo a compartir con vos un tema que resulta súper interesante y que, bueno, quizás no se habla tanto o no se tiene tanto conocimiento sobre esto. Y de lo que te vengo a hablar es de los centros de recepción de energía femenina. Tenemos varios, hoy vamos a hablar de uno en particular que para mí tiene que ver con un nuevo renacer, un despertar, el origen. Esa palabra me gusta muchísimo. Así que vamos a hablar hoy del centro de recepción de energía femenina que está a la altura de los riñones y nos conecta con nuestro linaje de mujeres. Soy creadora de un estilo de yoga que se llama Power Femina Yoga. Tuvo varios nombres, primero llamó yoga fémina, y resulta que hace un año venimos trabajando con mucha fuerza, con mucho despertar, con un grupo de mujeres que vienen a la práctica y, y me empecé a involucrar un poco más con los ejercicios de fuerza hace 2 años y todo eso empezó como a incorporarse en la serie. La serie fue una canalización de hace 3 años ya en un portal que hubo y resulta que es una seguidilla de posturas de yoga que responden, fragmentadas en 4 partes, responden al ciclo de la luna, al ciclo femenino. Entonces practicamos en cada fase lunar la serie que responde a esa fase. No solamente nos estamos armonizando y abriendo a recibir de manera eh, consciente esa frecuencia que nos impacta como ser vivo que vivimos en este planeta, sino que también aportamos un equilibrio, una armonización en nuestro ciclo femenino. Independientemente de si estás sincronizada con la fase de la luna. Por ejemplo, si fue una luna llena hace algunos días, responde a la fase de ovulación, no pasa nada si vos en esa fecha, en esa fase, vos estás en tu fase de sangrado. Se regulan otras cosas, se armonizan otras cuestiones, se vislumbran otras situaciones, que eso lo podemos hablar en otro video. Hoy te vengo a hablar de un centro de recepción de energía femenina que tenemos a la altura de los riñones. Una parte de la serie de Power Femina Yoga responde a posturas que están vinculadas directamente con este centro de recepción de energía. Hay un ir y venir que cuenta una historia de una vinculación y revinculación con las mujeres de nuestro linaje. Venimos de dar luz a la resistencia, a la fuerza, al control, al sostener la práctica con una respiración que se practica en el inicio de la serie. Y después vamos sí a una postura que resulta un poco incómoda, pero en un plegado que se hace se pone foco a los riñones. Dentro de esa postura se dice que abrimos la mirada, giramos la mirada hacia un trencito de mujeres, hacia la primer mujer. Cuando hablamos de la primer mujer hablamos de un arquetipo, del origen. Pensémoslo como un teléfono descompuesto, ¿no? El origen, la primer mujer, empieza la seguidilla y todo lo que la rodea a esa mujer y todo lo que viene a aprender a la mujer construye una nueva versión. Y así, una nueva versión, una nueva versión, una nueva versión. Una nueva versión en el sentido de me voy acomodando también a lo que aprendí, ¿no? Y entre miedos, entre sumisión, entre fortaleza, entre resistencias, entre limitaciones, una se fue armando con la otra y así entretejiendo y sosteniendo y siendo leal también a un montón de creencias, fueron armando hasta llegar a nosotras. Me gusta también pensarlo no solamente en cuestión de árbol genealógico, sino en todas las versiones que pudimos haber sido, en todos los úteros que pudimos haber habitado. Toda esa información también nos construye y nos sigue reconstruyendo a medida que vamos avanzando
en este camino de construir la mujer que queremos ser. Que no es lo mismo construir la mujer que tenemos que ser. Hay una gran diferencia. Para poder arbitrar y poder separarnos del deber ser y de lo que queremos ser, se tiene que trabajar muchísimo en la mirada y en llevar luz a lo que está vigente. Entonces esta postura de plegado en una pierna que está en una posición y la otra que está hacia adelante y hay un plegado y se lleva la respiración atrás, empieza a hablar el cuerpo, empieza a sentirse incómodo, empieza a verse las resistencias, empieza a verse la redondez en la columna vertebral, empiezan a ver manifestaciones del cuerpo físico que responden a una forma interna de encarar la vida, de encarar la realidad, de sostenerse a una misma. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos de sistema muscular, de sistema nervioso, de órganos internos, hablamos de circulación sanguínea, hablamos también de cuerpos más sutiles. Entonces todo empieza a tener un sentido. El cuerpo y el movimiento en la serie de Power Femina tiene un acceso directo, la serie tiene un acceso directo a un territorio de la psique femenina que está en el inconsciente, que está disponible para que podamos recibir información, está disponible para que lo podamos ir a habitar, que quizás desde la palabra, quizás desde la certeza o de un pensamiento, una idea, no podamos acceder de manera fácil. Capaz que en algún momento que estás meditando, que estás respirando, pum, baja una situación, una claridad, una pequeña iluminación. Pero parecería ser que esta serie responde a un mantra, porque vamos repitiéndola y vamos pasando por los lugares, y no somos las mismas en cada fase de la serie. Incluso no somos la misma al minuto anterior de esa serie. Entonces, entramos en ese loop infinito que tiene el ciclo femenino. Posterior a esta postura, ¿no?, que abrimos esa puerta hacia las mujeres, hacia atrás, y verlas, reconocerlas, y ver qué tenemos encima de nosotras en ese plegado que nos está pesando. Damos vuelta en una contrapostura y hacemos un nuevo plegado, estiramos las manos y ofrendamos. La ofrenda es en sentido de gracia, de gratitud, de honradez, pero al mismo tiempo de abrirnos a recibir con conciencia y reconocimiento cuál es ese don que traemos nosotras. Y cuando hablamos de don, no estamos hablando de algo sobrenatural o que algo que tenga que ver con estas cuestiones tabú, ¿no?, que tenemos que ir sacando y despejando el polvo ahí, sacando la luz, sino con qué te conectás vos que te permite sentirte bien. La creación es parte fundamental del sentido de la mujer. Y no te estoy hablando de un bebé. La mujer puede crear ideas, proyectos, puede encarar una realidad. Vos sos tu mejor proyecto. Entonces, resulta ser que tenemos la posibilidad de recibirnos a nosotras mismas. Posterior a esa práctica hay un nuevo horizonte y se conecta con una postura que está vinculada a la diosa, el arquetipo de la doncella, el arquetipo de la actitud, de estar para adelante, de seguir para adelante, sabe hacia dónde va. No es fácil llegar a ese lugar, no es fácil saber hacia dónde vamos, no es fácil tener un norte, pero está la posibilidad de poder llegar ahí. Entonces este centro de recepción energética femenina que está vinculada con nuestras ancestras no es para seguir cargando con cuestiones densas o con cargas familiares
o que tengamos la responsabilidad de desatar cosas, nudos de cuestiones familiares, sino cambiar la mirada y poder abrir esa puerta de ese lugar y mirarlas con amor y agradecer. Si todas nuestras mujeres, digo nuestras no por una cuestión de no que sean nuestras, de nuestra posesión o pertenencia, sino como de manada, ¿no? Callaron, se quedaron quietas. No solamente fue por miedo, pienso, me estoy yendo muy para atrás, incluso ahora sucede. No solamente fue por miedo, sino eh, para preservar todo esto que traemos. La sanación, la sabiduría, la maternidad, que no solamente podemos maternar a un hijo, a una hija, a un hijo, sino que podemos maternarnos a nosotras, podemos maternar a un amigo, una amiga, podemos maternar un proyecto. Y maternar tiene que ver con un arquetipo del ciclo femenino, que tiene que ver con la ovulación, que tiene que ver con nutrir, con la luna llena. Entonces, ¿cómo materno las cosas? ¿Desde qué lugar materno mi idea, mi proyecto, mi negocio, mi marca personal? ¿Es distante? ¿No es distante? Bueno, este centro de recepción energética que está a la altura de los riñones, nos da esa posibilidad de poder ver cómo maternaron todas esas mujeres, o al menos 3, 4 generaciones atrás. Y cómo yo estoy nutriendo ese lugar. Y si de esa forma todavía sigue sirviendo. Si yo no puedo avanzar, si yo no puedo seguir, no puedo alcanzar esa mujer en la que me quiero convertir. Entonces, preguntarme si esa forma de maternar, de nutrir, es parecida a las que aprendí, y cómo llegué acá, y si esa forma a mí me puede seguir expandiendo. Si encuentro que no, si encuentro que todavía hay un conflicto con mi madre, si encuentro resistencia con mi abuela, con mi hermana, con mi tía, en algún momento, en algún lugar está ese nudito para ir a desarmar, para ir a darle luz, para sentarse con paciencia y tomarse el tiempo de desarmar. Si lo hago rápido, se anuda más. ¿Dónde encontrás ese lugar para desarmar el nudito? Esa paciencia, esa templanza lleva a dar mirada hacia una, a la autorregulación, a quizás darse cuenta de que sola no se puede, que se necesita compañía, sostén, acompañamiento. Es ahí, en la mirada hacia lo interno, donde uno encuentra reparo, donde encuentra refugio, donde encuentra amor, donde encuentra lo que uno necesita, sin esperar que quizás del otro lado esté. Porque para que del otro lado esté, primero tiene que estar de este lado, hacia adentro. Para poder activar este lugar, este centro de recepción de energía femenina que está a la altura de los riñones, se pueden hacer ejercicios de movimiento pélvico, se pueden hacer plegados, se puede apoyar las palmas de las manos y respirar, o simplemente el acto más noble que una puede tener consigo misma es de sentarse con la espalda, con la columna lo más derecha posible y con la respiración llevar la mirada hacia el lugar a donde quiere ir. En este caso, a la altura de los riñones. Y respirar de 6 a 10 veces. La respiración cada vez tiene que ser más profunda,
preguntarse si el aire que está entrando está ocupando toda la capacidad, si es una respiración alta, si es cortita, si es larga. Y esa templanza, ese tiempo que te tomás para ver cómo estás respirando, para sentir cómo estás respirando, y después dirigirlo hacia ese espacio, te conecta directamente. Y seguramente después pueda manifestarse. Después suceden estos actos que uno puede llegar a decir o que la sorprende y puede decir, bueno, ay, fue mágico, no sabes lo que me pasó después de hacer eso, porque sucede. Recibí un mensaje, encontré una foto, me acordé, pensé en una ancestra que no la conozco. Siempre hay lugares para ir a encontrar información y que resulta de tesoros que son muy valiosos para seguir construyéndonos desde un vínculo amoroso con nosotras mismas. Y no seguir perpetuando una imagen, una forma, creencias que no nos permiten vivir desde nuestro propósito. Y que todo se resume en sentirnos bien, sentir paz y sentirnos satisfechas con lo que estamos viviendo en este momento, porque este momento es perfecto para lo que tenés que resolver. Si podés, suscríbete, dejame un comentario y nos vemos la próxima.